Hola, soy Isabel Cornejo Plaza, soy catedrática Jean Monnet sobre comportamiento humano y regulación de neurotecnología de la Universidad Autónoma de Chile, y en esta segunda parte del curso de Inteligencia Artificial y Neurotecnología veremos precisamente las regulaciones de las neurotecnologías. Existe una preocupación multinivel, por así decir, especialmente de organismos multilaterales por regular, ¿no es cierto?, las neurotecnologías. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la OEA en América Latina y el Parlatino. ¿No es cierto? El Parlatino es un conjunto digamos, donde se reúne el Parlamento de los distintos estados latinoamericanos. Además tenemos la ONU, UNESCO, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, UNIDROIT y el OCDE, entre otros. Pero estos principalmente a nivel global han manifestado una preocupación. El draft o la directiva que actualmente se está trabajando, la más reciente es la de UNESCO, ¿no es cierto?, que en su reunión del año pasado, en abril del año pasado, digamos, se crea un grupo especial de expertos para preparar un proyecto de texto de recomendación sobre sobre la ética de la neurotecnología. Es decir, dar una visión de qué principios y valores desde el punto de vista de la ética deberían dirigir las diferentes regulaciones que posteriormente los países quisieran darse, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su propia soberanía. Este draft o borrador ya está siendo trabajado y en noviembre se va a estrenar, ¿no es cierto?, el primer documento, la primera resolución que se ha desarrollado en UNESCO. Bien, para ello vamos a comenzar señalando qué es una neurotecnología. La neurotecnología así puede ser definida, ¿no es cierto?, según la revista Nature of Biotechnology, en el 2007, la definió como cualquier desarrollo que permita monitorear o modificar la función cerebral. Luego, en el 2019, la OECD retomó esta definición, identificando como neurotecnología a todos los dispositivos y procedimientos que se utilizan para acceder, investigar, evaluar, manipular y emular la estructura y función de los sistemas neuronales. El campo de la neurotecnología se puede dividir además en diferentes subcampos dependiendo de su funcionamiento y de su interacción con el sistema nervioso. Por ejemplo, acá tenemos algunas diferentes neurotecnologías. Entre ellas acá tenemos la interfase cerebro-ordenador, donde una persona, ¿no es cierto?, es monitoreada a través de un computador que le da ciertas órdenes, por así decir, ciertas instrucciones, y luego la persona también le da una instrucción y por lo tanto se produce ya una comunicación directa entre el cerebro de una persona y el computador. Esto se llama Brain Computer Interface en inglés y es, por así decir, una de las neurotecnologías que mayor preocupación de regulación está evidenciando actualmente por los distintos organismos multilaterales. Existen otras neurotecnologías muy antiguas, como por ejemplo la electroencefalografía, ¿no es cierto?, que da señales, ¿no es cierto?, eléctricas del cerebro humano. Y, por cierto, no es invasiva porque no requiere una cirugía ni intervenir, ¿no es cierto?, con mayor sofisticación el cerebro humano, sino que se utiliza una serie de electrodos sobre el cuero cabelludo. Una neurotecnología, ¿no es cierto?, muy sofisticada es la resonancia nuclear magnética, especialmente la funcional, la Functional Magnetic Radiology Imaging, ¿no es cierto?, que hace o arroja diferentes cortes
del cerebro humano, lo cual permite inferir ciertas deducciones e interpretar qué parte, ¿no es cierto?, según las luces, los medios de contraste, ¿no es cierto?, que arroja el cerebro humano, le permite, ¿no es cierto?, al técnico hacer ciertas inferencias de dónde está inhibido o dónde está excitado el sistema nervioso central. Todas estas neurotecnologías se utilizan vastamente en el ámbito terapéutico, pero, como hemos visto, también se están utilizando en otros desarrollos, y es aquí donde principalmente se está poniendo la atención en la regulación. Es decir, cuando se utilizan en ámbitos relacionados no con la salud, no para mejorar la salud, sino que para el ámbito lúdico o comercial. Otra neurotecnología es la optogenética, que busca un control preciso y específico de la actividad celular mediante la luz. La estimulación cerebral profunda, ¿no es cierto?, donde esto ya es una neurotecnología directa e invasiva, porque requiere, por cierto, una operación en el cerebro, ¿no es cierto? Y se utiliza para la depresión profunda, para fobias sociales, para el Parkinson, el Alzheimer, etc. Infusión neurofarmacológica. Aquí esto se trata de procedimientos médicos en el cual se administran medicamentos directamente en el sistema nervioso central a través de una infusión continua. Este método se utiliza para tratar variedad de condiciones neurológicas y neuropsiquiátricas mediante la administración de fármacos específicos que modulan la actividad neuronal. Como se podrán imaginar, un aspecto importante de las neurotecnologías es que utilizan gran cantidad de datos, ¿no es cierto?, o recopilan gran cantidad de datos, ¿no es cierto?, que en este ámbito se denominan neurodatos. ¿Qué son los neurodatos? Son datos cuantitativos sobre la estructura, la actividad y la función del sistema nervioso de un organismo vivo. Abarcan los datos relativos a la actividad de un sistema nervioso, incluyendo tanto las mediciones directas de la estructura, la actividad y o función neuronal, como por ejemplo el disparo neuronal o las señales bioeléctricas sumadas de las electroencefalografías, como los indicadores funcionales indirectos, por ejemplo un flujo sanguíneo detectado por la Functional Magnetic Radiology Imaging, o a nivel neurobiológico, los datos neuronales son los correlatos más directos de los estados mentales, ya que toda actividad cognitiva y afectiva se procesa principalmente en el sistema nervioso. Por tanto, la perspectiva de decodificar o de modificar la actividad neuronal va a implicar la posibilidad de decodificar o modificar a su vez procesos cognitivos y afectivos. ¿Ya? Los neurodatos, como hemos dicho, son una parte crucial de la regulación de las neurotecnologías. También, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos y la European Data Protection, ¿no es cierto?, ha querido regularlos, ¿ya?, porque no están precisamente incorporados, o se necesita incorporarlos, ¿no es cierto?, en el GDPR, ¿no es cierto?, de la Unión Europea. Entonces, esta es una de las novedades que trae este draft de ética de las neurotecnologías que está actualmente elaborando UNESCO. Es decir, la nueva irrupción de los datos de última generación, por así decir, que son estos datos biométricos cognitivos que podemos subclasificar a su vez en neurodatos y datos mentales, ¿cierto? Los datos neuronales o neurodatos, así como otros datos recogidos de un determinado individuo o grupo de individuos a través de los datos biométricos y de biosensores, pueden procesarse y utilizarse para inferir estados mentales que describimos en el presente documento como datos biométricos cognitivos. El procesamiento de datos neuronales y otros datos de biosensores, especialmente si se apoyan en técnicas de inteligencia artificial,
pueden permitir inferencias sobre estados cognitivos, afectivos, conativos, es decir, inferir estados mentales del individuo. Por lo tanto, los datos biométricos cognitivos incluyen no solo datos neuronales, sino también inferencias sobre estados mentales realizados mediante el procesamiento de otros datos de biosensores. Bien, la neurotecnología, como vemos, presenta desafíos éticos, ¿no es cierto? Sobre todo en lo que respecta a la anonimización de esta especie de datos de última generación, que son los datos biométricos cognitivos, ya sean neurodatos o los datos mentales. Porque la posibilidad de identificar a una persona con, digamos, intenciones inescrupulosas podrían llevar a una estigmatización, una discriminación de la misma, ¿cierto? O la revelación de correlatos neurobiológicos de enfermedades, de trastornos, de estados mentales generales sin el consentimiento de su titular, podría, como hemos dicho, llevar a que la persona pueda ser discriminada, pueda ser objeto de desigualdades muy fuertes y por lo tanto afectar sus derechos humanos y fundamentales. Dentro de los desafíos de la neurotecnología tenemos que esta plantea amenazas potenciales a la identidad y a la agencia de la persona, o sea, la posibilidad de elegir. Además, presenta una coerción implícita debido al desequilibrio de poder y la desventaja competitiva. Por ejemplo, si se utilizaran neurotecnologías para recabar, ¿no es cierto?, o para reclutar el personal a emplear, ¿no es cierto? Sabemos que esta es una práctica que está prohibida por la Artificial Intelligence Act, pero en otros países, en la mayoría de los países en el mundo, no está prohibido, y por eso que las regulaciones de neurotecnologías tienen un acento importante en este aspecto. Por otro lado, la modulación de comportamientos individuales de manera inesperada, no deseada y no consentida, que podrían modificar, por ejemplo, la continuidad de la personalidad de una persona, modificar también los aspectos identitarios y de identidad de la misma. Por lo tanto, las neurotecnologías no son en ningún caso inocuas o inofensivas, sino más bien requieren, ¿no es cierto?, estar en manos que obedezcan a una regulación y a principios éticos claros y establecidos. La convergencia de los avances de la inteligencia artificial con la neurotecnología plantea riesgos particulares relacionados con sesgos algorítmicos, es decir, ¿no es cierto?, una serie de prejuicios que se introducen a través de estos datos, neurodatos o datos biométricos cognitivos, y que por lo tanto reproducen, ¿no es cierto?, estructuralmente inequidades o prejuicios que podrían conculcar con los derechos humanos y fundamentales. Además, podría existir falta de transparencia y riesgos para la privacidad mental de las personas, y además aumentar la posibilidad de manipulación y elaboración de perfiles. Un acceso desigual a las neurotecnologías y una distribución injusta de sus beneficios debido a la desigualdad de recursos económicos, la distribución actualmente distorsionada del esfuerzo de inteligencia artificial más D en neurotecnología, con la mayoría de las patentes más bien concentrada en pocos países, podría, por cierto, ocasionar un aumento de la brecha de desigualdad entre los mejor situados y los peor situados en la sociedad. Por otro lado, la participación desigual en el diseño y elección, ¿no es cierto?, estratégica de las neurotecnologías. Y finalmente, la explotación potencial de recursos comunitarios y los conocimientos
indígenas. Por ejemplo, plantas medicinales y conocimientos originarios no tienen actualmente un reconocimiento y debería trabajarse en esto, porque en el mundo existe población originaria, ¿no es cierto?, y comunidades indígenas, por ejemplo, en Oceanía, en Latinoamérica, una población importante presenta esta condición. Finalmente, una forma o construcción reciente, novedosa, de la neurotecnología está dado por los neuroderechos. Los neuroderechos es una irrupción, una construcción, como hemos dicho, novedosa, que parte, por así decir, ya en el 2000 con, digamos, una fuerte influencia norteamericana que pone fondos, ¿no es cierto?, en la Dana Foundation en el año 2003, bajo la administración de Barack Obama, para descifrar el cerebro humano, ¿no es cierto? Y a partir del 2003 comienza un gran desarrollo que eclosiona con un trabajo científico, un artículo científico que presenta dos escuelas diferenciadas, uno en Norteamérica, otra en Europa, que sin tener conocimiento entre ellas llegan a la conclusión de que deberían presentarse nuevos derechos humanos en el ámbito del desarrollo de la neurotecnología, porque impactan, como hemos dicho, cuestiones que antes no habían sido evidenciadas. ¿Cierto? El primer grupo, ¿no es cierto?, que publica el Fourth Ethical Priority for Neurotechnologies and Artificial Intelligence en la revista Nature, son el grupo de Rafael Yuste, Sarah Goering et al., ¿no es cierto?, un grupo muy nutrido del Dana Foundation y del Morningside Group, que presentan o proponen, ¿no es cierto?, la elaboración de ciertos neuroderechos. El derecho a la privacidad de la información producida por la actividad cerebral, a la cual es posible acceder a través de neurotecnología, a lo que han denominado el privacy and el consent. 2. El derecho a la identidad personal y a la autodeterminación, denominada agency en inglés. El tercero, el derecho a la igualdad frente a la aumentación de las capacidades cognitivas o cerebrales, augmentation o mejoramiento mental. Y el cuarto es el derecho al control de sesgos algoritmos, denominado bias, ¿no es cierto? Todas estas propuestas, como hemos dicho, coinciden con la también propuesta de la escuela ya europea, liderada por el paper publicado por Marcello Yenka y Roberto Andorno en el 2017 también, denominado Toward New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology, publicado en la revista Life Science, Society and Policy. Ellos proponen como derechos humanos o neuroderechos la libertad cognitiva, la continuidad psicológica, la integridad mental y la privacidad mental. Como hemos visto, no contemplan el control o el derecho al control de sesgos algorítmicos, ni tampoco el derecho a la igualdad frente a la aumentación de las capacidades cognitivas. Pero el privacy o la libertad cognitiva son los más consensuados de estos neuroderechos, por así decir. Los neuroderechos presentan, ¿no es cierto?, o evidencian desarrollos que actualmente podríamos consensuar ya no como nuevos derechos humanos, sino como nuevas dimensiones de derechos humanos ya conocidos, donde se pone al centro y se podría decir que en la literatura ya existe mayor consenso doctrinario en el ámbito de la libertad cognitiva, de la privacidad mental. Estos son los dos neuroderechos, como hemos dicho, más prevalentes e importantes, sin perjuicio de que los demás, como la integridad mental, también presentan, por así decir, un desarrollo muy fecundo. A nivel global, Chile presenta una constitucionalización, es decir, el rasgo de mayor jerarquía
para la protección de estos neuroderechos, ¿no es cierto? Ya en el año 2021 se incorpora al artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental, en su inciso final, un apartado que protege la actividad cerebral. Y en la historia fidedigna del establecimiento de esta reforma constitucional se puede leer que se incorpora, ¿no es cierto?, todos los neuroderechos, tanto lo de la escuela de Rafael Yuste como la escuela de Yenca y Andorno. Muchas gracias.